Muy buenos días, qué gusto encontrarnos en esta mañana para compartir una vez más de la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 10 hasta el 21. Hacemos lectura de nuestro texto de hoy. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Esta mujer que nos relata este párrafo, este texto del Evangelio, sufría uno de los peores casos de enfermedad que se relata en la Biblia. Durante muchísimo tiempo, muchos años, 18 años dice, había estado afligida por una enfermedad muy seria, una enfermedad que la tenía sufriendo por 18 años, dice, insisto. El pasaje nos cuenta que cuando el Señor Jesús la sanó, surgió un problema. Nunca nos imaginaríamos tal vez que algo bueno, una bendición, un milagro, como en este caso una sanidad de una persona con tanto tiempo necesitada, causaba esto un problema. Y no fue porque la sanó en sí mismo, sino porque la sanó en el día de reposo, la sanó en el día sábado. Esa fue la causa del problema. Esto de hecho causó muchas veces contiendas entre el Señor y los principales religiosos, los hombres judíos, se molestaban con el Señor por esa razón. Esta mujer había sufrido, dice el relato, por un espíritu de enfermedad por 18 años. Específicamente en este caso menciona que el origen o la raíz de su enfermedad era espiritual. Habla de un espíritu, habla de un demonio que la había afligido. Esta enfermedad de la mujer era crónica y había conllevado, había producido que ella quedara encorvada. Esta mujer no podía enderezarse, se encontraba en una condición realmente desesperada, realmente muy complicada era la situación. Era una situación miserable, una situación desafortunada, que para cualquier persona al verla inspiraría compasión. Y fue lo que ocurrió en el Señor Jesús, él se compadeció de ella. Los versículos 15 y 16 dicen, entonces el Señor le respondió al principal de la sinagoga, le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Interesante, ¿no? No sabemos por qué esta mujer había sido atada por Satanás, no se especifica en el relato la causa. Normalmente a nivel espiritual, el diablo, los demonios pueden atar a una persona cuando se le ha permitido, cuando ha habido prácticas de ocultismo, cuando la persona ha practicado el pecado de una manera insistente por mucho tiempo, cuando ha dado lugar, pero en este caso pues no se nos especifica, no se nos cuenta la razón. Parece que era una mujer que no era inmoral, de hecho parece que asistía regularmente a la sinagoga, aún cuando estaba así enferma ella iba a la sinagoga, y precisamente en ese lugar, en la sinagoga, donde ella seguramente iba a buscar a Dios, era una búsqueda espiritual, el Señor la encuentra y la ve y le dice, eres libre de tu enfermedad. Así que es en ese lugar, además de hablarle, puso las manos sobre ella e inmediatamente se enderezó y glorificó a Dios. Lo primero que debemos resaltar del pasaje es que el proceso de sanidad, el proceso de salvación, de liberación comienza por la palabra de Dios. El Señor Jesús le habló a la mujer. Es por medio de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo que podemos recibir salvación, que podemos recibir sanidad, que podemos recibir liberación y restauración. Él nos toca con su presencia, con su amor, en este caso físicamente la tocó. El toque del Señor Jesús ayudó a su fe. Y aquí debemos anotar, resaltar que el contacto personal con Él es lo más importante.
En este caso hablamos de un contacto espiritual. Hoy, por medio del Espíritu Santo, podemos experimentar, recibir ese contacto, ese toque de la presencia, del amor de Dios. Y como ya mencionamos, es la palabra de Dios por el Espíritu Santo que viene a nuestra vida trayendo esa transformación. Cuando la mujer fue sanada, la reacción del principal religioso fue algo realmente absurdo. Este hombre se molestó. Este hombre tenía más interés en las normas, en los códigos morales o religiosos, que en las personas, que en el hecho de que había sido liberada una persona que por 18 años había estado encadenada, afligida, necesitada, y más bien obviamente era motivo de alegría, motivo de, como ella lo hizo, de glorificar a Dios. La cuestión del día de reposo era el punto más importante para él y para los religiosos. Este asunto del sábado, del día de reposo, ha llegado a ser demasiado grande, demasiado importante. Lo sacaban del contexto, se había vuelto una carga para llevar. Cuando miramos en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, vemos que el día de reposo Dios lo diseñó para traer descanso, para traer libertad, para traer alegría, gozo, y no para traer aflicción. Cuando se le envuelve, se le convierte en una norma religiosa, un código de conducta, se convierte en una carga. Todo código moral, religioso, termina convirtiéndose en una carga. No es lo que vemos en la palabra de Dios, son principios que traen libertad, que traen vida. El versículo 17 dice: al decir el Señor estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El pueblo, aunque lo oyó con gozo, no parecía interesado en seguirlo al Señor Jesús. Es posible que nos pase igual, es posible que lleguemos a ser tan religiosos y endurecidos que excluyamos al Señor de nuestra vida. Aquí estamos haciendo una diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad. La espiritualidad es una genuina relación con Dios, es algo interior, es algo sincero, mientras que la religión tiende a volverse algo de ritual, algo exterior, algo de apariencia. Es lo que por lo menos había pasado en el caso de los fariseos. Una pregunta importante que quiero hoy dejarle en su corazón: ¿ha dejado usted alguna vez que Cristo Jesús entre a su corazón? ¿Ha tomado la decisión de abrirle su corazón para que sea su Salvador personal? Usted puede acudir al Señor en este momento, abrirle las puertas de su corazón. Él está hoy, así como aquel día en la sinagoga, con nosotros, está allí donde usted se encuentra, y Él ve nuestra necesidad y Él tiene la respuesta, Él tiene su amor y está ofreciendo salvación, libertad, sanidad. Solo hay que tomar una decisión de abrir el corazón, de recibirlo como su único y suficiente Salvador. ¿Cómo se hace esto? Por la fe, en una decisión personal sincera de aceptar el perdón de Dios, de aceptar la salvación que Él nos ofrece, expresada esta fe a través de una oración en la que usted le puede decir, por ejemplo: Señor Jesucristo, reconozco que me amas, gracias, reconozco que viniste a morir en la cruz para salvarme de mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Salvador, te abro las puertas de mi vida, te entrego mi vida, ven a mi corazón. Quiero la salvación que tú ofreces, recibo la vida eterna que tú me vienes a ofrecer. Con una oración más o menos como esta, le podemos abrir las puertas del corazón al Señor Jesucristo. Cuando estamos afligidos, como esta mujer con las cargas de la vida, podemos acudir al Señor Jesucristo y Él nos salvará y nos sanará. Él es nuestro Salvador. Igual, si ya lo conocemos y ya antes lo habíamos recibido como Señor y Salvador, necesitamos día tras día acudir a Él, confiar en Él y recibir la gracia, el amor, la salvación, la sanidad que Él tiene para nosotros. Ha sido un gusto compartir un excelente día en el nombre del Señor Jesucristo.